Cuando un príncipe europeo y una joven camarera de cabellos rojizos se cruzan en un baile de gala, un acuerdo inesperado los une en una farsa romántica que desafía el destino. Entre fiestas lujosas, disputas legales y los encantos de una vibrante ciudad latina, el choque de sus mundos revela secretos, despierta pasiones y pone a prueba los límites del amor verdadero. En una noche cálida y perfumada por jazmines, la ciudad colonial vibraba con música y luces que se derramaban desde los balcones adornados con flores. En el centro de toda esa elegancia, un antiguo salón de baile abría sus puertas para recibir a la élite local e internacional en una gala destinada a recaudar fondos para restaurar la iglesia del pueblo. El suelo de mármol reflejaba los destellos de candelabros imponentes, y el aire estaba cargado de murmullos refinados y el tintineo de copas de champán. En un rincón del salón, Isabela ajustaba el delantal blanco que contrastaba con su vestido negro sencillo. Sus manos, firmes pero nerviosas, sostenían una bandeja cargada con delicadas copas llenas de champán espumoso. Para ella, este trabajo no era solo una forma de ganar dinero, era una oportunidad de estar cerca del lujo que siempre había admirado desde lejos. Aunque su mundo estuviera a kilómetros de distancia del de aquellos invitados sofisticados. Mientras cruzaba el salón con paso calculado, Isabela evitaba cuidadosamente a los asistentes que se movían entre risas y saludos animados. Todo iba bien, hasta que un súbito movimiento detrás de ella alteró su equilibrio. «¡Cuidado!», exclamó una voz masculina, grave y ligeramente alarmada. Antes de que pudiera reaccionar, una figura alta y elegante chocó contra ella. La bandeja se inclinó, y en un instante que pareció eterno, las copas se volcaron, derramando su contenido dorado sobre un impecable traje blanco. Los cristales estallaron contra el mármol como pequeñas explosiones, y un murmullo colectivo se alzó entre los asistentes. Isabela abrió los ojos de par en par, paralizada. Frente a ella, con el cabello rubio perfectamente peinado y un rostro que parecía esculpido por manos divinas, estaba un joven que la observaba con una mezcla de sorpresa y diversión. Era Alexander, el príncipe europeo, cuya presencia había sido el centro de todas las conversaciones esa noche. «Lo siento muchísimo», balbuceó Isabela, sintiendo el calor subir a sus mejillas mientras trataba de recoger los restos de las copas rotas. Alexander bajó la mirada hacia su traje empapado, pero en lugar de mostrar enojo, soltó una carcajada ligera que resonó en el salón. «Bueno, al menos ahora tengo una excusa para irme de esta aburrida conversación», bromeó, mirando hacia un grupo de nobles que lo observaban con desdén desde una esquina. «De verdad, no fue mi intención. Déjeme buscar algo para limpiarlo, por favor», insistió Isabela, inclinándose para recoger los pedazos de vidrio mientras su voz temblaba de nervios. «No te preocupes», respondió Alexander, inclinándose también para ayudarla. Sus manos se encontraron por un instante, y él le dedicó una sonrisa que desarmaría a cualquiera. «¿Sabes? Esto es lo más interesante que me ha pasado en toda la noche». A su alrededor, las miradas curiosas se multiplicaban. Algunas damas susurraban detrás de sus abanicos, mientras los caballeros disimulaban su interés. Victoria, una mujer de postura rígida y vestido carmesí, cruzó la sala con paso decidido, mirando a Isabela como si fuera un insecto molesto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Victoria, su voz afilada como una daga. «Nada grave, Victoria. Solo un pequeño accidente, aunque bastante refrescante», dijo Alexander, levantándose y extendiendo una mano a Isabela para que hiciera lo mismo. Isabela aceptó su ayuda, aunque seguía sintiéndose fuera de lugar. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Alexander, y algo en su mirada la inquietó. No era solo la simpatía con la que la trataba, sino una chispa de curiosidad que la hizo apartar la vista rápidamente. «Lamento mucho la interrupción, Alteza», dijo Isabela con un tono humilde, retrocediendo un paso. «Permítame traerle una toalla o algo para remediar esto». «No hace falta, de verdad», insistió él, sacudiendo ligeramente su chaqueta empapada. Luego, inclinándose hacia ella, agregó en un tono más bajo, «aunque, si insistes, tal vez podamos hablar después. Esta noche acaba de volverse interesante». Isabela no sabía qué responder. Su mente era un torbellino de vergüenza y confusión,
pero antes de que pudiera decir algo, un compañero del servicio la llamó desde la entrada del salón. Aprovechando la oportunidad, se disculpó rápidamente y salió del lugar, sin notar cómo Alexander seguía sus pasos con la mirada. De regreso en la cocina, mientras limpiaba su bandeja y trataba de calmarse, no podía evitar preguntarse por qué alguien como él, un príncipe, había reaccionado de esa manera. Había algo en su sonrisa, en su tono despreocupado, que la hacía sentir incómoda y, al mismo tiempo, extrañamente intrigada. Al otro lado del salón, Alexander tomaba una copa nueva y observaba el lugar donde Isabela había desaparecido. Mientras Victoria intentaba recuperar su atención, él solo podía pensar en esa joven que había trastocado su noche de una manera inesperada. Algo le decía que aquel encuentro era solo el comienzo. En la penumbra del balcón que daba al jardín iluminado por faroles, Alexander se apoyaba en la barandilla de hierro forjado, su mirada perdida en la multitud que seguía danzando en el salón principal. Había escapado por unos momentos de la duquesa Victoria, cuya insistencia comenzaba a resultar asfixiante. Desde que su familia había sugerido el compromiso, ella no cesaba de recordarle su obligación hacia la realeza y el linaje. El eco de unos pasos suaves detrás de él lo hizo girar la cabeza. Era Isabela, que sostenía una bandeja vacía, claramente incómoda al notar que lo había interrumpido. «Disculpe, no sabía que había alguien aquí», dijo ella, retrocediendo ligeramente, con el rostro aún marcado por el leve rubor del incidente anterior. «Quédate», contestó Alexander con una sonrisa tranquila, señalando el espacio junto a él. «De todos modos, prefiero esta compañía a la de allá adentro». Isabela dudó, pero avanzó unos pasos, sin atreverse a relajarse. Era consciente de su ropa modesta, del delantal que aún llevaba, y del contraste entre ambos. Él, un príncipe, estaba perfectamente impecable a pesar del desastre reciente, con un aire despreocupado que parecía casi magnético. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alexander, rompiendo el silencio. «Isabela», respondió ella, evitando su mirada. «Trabajo como mesera, en caso de que no haya quedado claro antes». Él soltó una ligera risa, genuina, lo que la hizo alzar la mirada por un momento. «No te preocupes, Isabela. Fue un accidente. Aunque debo admitir que fue el momento más interesante de mi noche». Ella arqueó una ceja, desconfiada de su tono. «No creo que sea algo bueno que su noche dependa de un accidente como ese». Alexander se inclinó levemente hacia ella, intrigado por su respuesta directa, tan diferente de los comentarios complacientes a los que estaba acostumbrado. «Tienes razón, y eso es exactamente el problema», admitió, volviendo a mirar hacia el jardín. «Mi vida está llena de expectativas, y personas como Victoria que creen que tienen derecho a decidir por mí». Isabela no respondió de inmediato, pero algo en sus palabras resonó en ella. Aunque venían de mundos completamente diferentes, esa sensación de estar atrapada por circunstancias externas era algo que entendía demasiado bien. Finalmente, Alexander rompió el silencio con un tono más directo. «Dime algo, Isabela. ¿Por qué estás trabajando aquí esta noche?» «Necesito dinero», contestó ella, sin adornos. «La posada de mi familia está en problemas, y este trabajo paga bien, aunque sea temporal». Alexander asintió lentamente, como si considerara algo. Luego, con un gesto casi impulsivo, se giró hacia ella. «Entonces, tal vez podamos ayudarnos mutuamente». Isabela lo miró con el ceño fruncido, sin entender del todo. «¿Cómo?». «Escucha», empezó él, bajando la voz, como si no quisiera que nadie más lo oyera. «Mi familia está empeñada en que me comprometa con Victoria, pero yo no puedo soportar la idea. Es insistente, manipuladora, y no tengo fuerzas para enfrentarla todos los días». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó Isabela, aunque una idea comenzaba a formarse en su mente, y no le gustaba hacia dónde se dirigía. «Si aceptas fingir ser mi novia durante el resto de mi estancia aquí, podría ganar algo de tiempo y, al mismo tiempo, distraer a Victoria». Isabela lo miró fijamente, incapaz de ocultar su incredulidad. «¿Fingir? ¿Como en un juego?». «Algo así», respondió Alexander con una sonrisa ladeada. «Pero,
Por supuesto, no te pediría que lo hicieras gratis. Puedo pagar lo suficiente para que salves tu posada. El corazón de Isabela dio un salto ante esas palabras. La posibilidad de salvar lo que quedaba de su hogar familiar era tentadora, pero la propuesta sonaba completamente absurda. Esto es, comenzó, buscando las palabras. No sé cómo responder. ¿Cómo esperas que alguien como yo pueda convencer a todos de que soy tu novia? Tienes algo que muchos de los que me rodean no tienen, contestó Alexander, con seriedad, autenticidad. Y eso, créeme, es mucho más convincente que cualquier título o joya. Isabela bajó la mirada, sopesando la propuesta. Era una locura, pero la imagen de la posada cerrada y su familia desamparada pesaba demasiado en su conciencia. No estoy segura de que esto funcione, dijo finalmente, sin comprometerse. Pero, ¿qué sucede si descubren que es falso? Alexander sonrió, como si ya hubiera pensado en todo. Eso es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Y te prometo que asumiré toda la responsabilidad si algo sale mal. Isabela suspiró profundamente, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Finalmente, levantó la mirada hacia él. De acuerdo. Pero solo por un mes. Alexander extendió una mano hacia ella, sellando el trato. Un mes será suficiente. Mientras ambos regresaban al salón, Isabela no podía evitar preguntarse en qué se había metido. Al otro lado del salón, Victoria observaba desde lejos, sus ojos centelleando con sospecha, como si presintiera que algo estaba a punto de cambiar. La primera aparición pública de Alexander y Isabela como pareja ficticia fue en un almuerzo formal en una antigua hacienda a las afueras de la ciudad. La propiedad, con sus amplios jardines adornados con flores tropicales y su imponente fachada de piedra blanca, era el escenario perfecto para reunir a los invitados más prestigiosos, diplomáticos, empresarios y, por supuesto, la duquesa Victoria, siempre vigilante. Isabela, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul, se esforzaba por ocultar su nerviosismo. Mientras caminaba junto a Alexander hacia el salón principal, sentía las miradas de los demás como dagas que penetraban su piel. Las risas contenidas y los murmullos eran inevitables. «Relájate», le susurró Alexander, inclinándose ligeramente hacia ella mientras mantenía su postura perfecta. «Estás haciendo que se pregunten qué tienes que yo no». Isabela esbozó una sonrisa forzada. «Lo único que tengo es el deseo de salir corriendo de aquí». Alexander rió suavemente, ganándose algunas miradas curiosas de los invitados. Pero él ignoró a todos y se centró en guiar a Isabela hacia la mesa principal, donde ya esperaban algunos rostros conocidos. Entre ellos, Victoria, que los recibió con una sonrisa afilada. «Alexander, qué puntual. Y veo que trajiste a tu acompañante», dijo Victoria, dejando caer la última palabra con un tono cargado de condescendencia. Isabela, corrigió a Alexander sin perder la compostura. «Mi novia». Isabela extendió la mano hacia Victoria, pero ésta apenas hizo un gesto para tomarla, como si temiera ensuciarse. «Encantada», dijo Isabela con una serenidad que ocultaba su incomodidad. Mientras tomaban asiento, el contraste entre Isabela y el resto de los presentes se hacía cada vez más evidente. Los otros invitados vestían joyas que relucían como pequeños soles, y sus conversaciones giraban en torno a temas que le parecían lejanos: inversiones, títulos nobiliarios y planes para la próxima temporada de caza en Europa. Sin embargo, Isabela no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Cuando le preguntaron sobre su origen, respondió con franqueza y orgullo, hablando de su familia, de la posada y de la ciudad que tanto amaba. Su tono honesto y su sonrisa cálida comenzaron a ganar la simpatía de algunos, especialmente de los anfitriones, un matrimonio mayor que parecía encantado con su naturalidad. «Es refrescante escuchar a alguien hablar con tanta pasión por sus raíces», dijo la anfitriona, una mujer de cabello plateado y expresión amable. «La mayoría de las veces solo escuchamos los mismos discursos vacíos». Alexander, que había permanecido en silencio observando, intervino en ese momento. «Es una de las cosas que más me gustan de Isabela. Tiene una forma única de hacer que cualquier lugar se sienta vivo». Isabela lo miró sorprendida,
y por un breve instante, no supo si estaba actuando o si sus palabras eran sinceras. Sin embargo, no todos compartían la misma opinión. En un momento de la sobremesa, Victoria, cansada de la atención que Isabela estaba recibiendo, decidió intervenir. «Cuéntanos, Isabela», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Cómo es adaptarse a este entorno tan diferente al tuyo? Debe ser difícil no sentirse fuera de lugar». Isabela sintió el golpe detrás de las palabras, pero mantuvo la compostura. «Es cierto que nuestros mundos son diferentes», respondió con calma. «Pero creo que eso es lo interesante, ¿no? Aprender de las diferencias en lugar de temerlas». Algunos de los invitados asintieron, mientras que otros miraron a Victoria esperando su reacción. La duquesa no insistió, pero sus ojos prometían que aquello no quedaría ahí. Más tarde, cuando el almuerzo terminó y los invitados comenzaron a dispersarse, Alexander e Isabela se retiraron al jardín para tomar un respiro. La brisa fresca y el canto de los pájaros contrastaban con la tensión que aún flotaba en el ambiente. «Lo hiciste bien», dijo Alexander, apoyándose contra un árbol y mirando a Isabela con una mezcla de admiración y diversión. «Si lo hice, fue porque no tuve otra opción», contestó ella, dejando escapar un suspiro. «Pero no entiendo cómo puedes soportar esto todos los días». Alexander bajó la mirada por un momento, pensativo. «Uno se acostumbra, hasta que deja de hacerlo». Isabela no respondió de inmediato, pero esa confesión le mostró un lado de él que no esperaba. A pesar de su porte elegante y su confianza aparente, había algo en Alexander que parecía roto, atrapado por las expectativas de los demás. Antes de que pudieran continuar, uno de los asistentes se acercó para informarles que se preparaba una cena en honor a los invitados internacionales. Alexander miró a Isabela, como si buscara confirmar si estaba lista para enfrentar otra ronda de miradas críticas y comentarios velados. «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?», preguntó él, con un tono que por primera vez mostraba algo más que despreocupación. Isabela levantó la barbilla, decidida. «Estoy segura. Pero necesitaré más champán». Alexander soltó una carcajada y le ofreció su brazo. «Entonces, vamos». Mientras caminaban de regreso, Victoria los observaba desde la distancia, sus labios curvados en una sonrisa calculadora. El choque entre mundos estaba lejos de terminar y ella tenía planes para asegurarse de ello. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras los invitados se reunían en el salón principal de una de las mansiones más prestigiosas de la ciudad. Era la noche de una cena de gala en honor a Alexander y a la delegación europea, un evento cuidadosamente planeado por Victoria, quien había decidido aprovechar la ocasión para poner en marcha su estrategia contra Isabela. Desde su llegada, la duquesa había observado cada movimiento de la joven con mirada calculadora. Había notado cómo Isabela, con su sencillez y encanto natural, comenzaba a ganarse no solo la atención de Alexander, sino también la simpatía de algunos de los invitados. Esto era inaceptable para Victoria, quien veía en ella una amenaza que debía eliminar. «Alexander, querido», dijo Victoria, acercándose a él mientras los invitados se acomodaban en la mesa. «Espero que esta noche sea tan memorable como mereces». «Estoy seguro de que lo será», respondió Alexander con cortesía, lanzando una mirada fugaz hacia Isabela, que estaba conversando con la anfitriona de la noche. Victoria no perdió el detalle. Mientras mantenía una sonrisa impecable, sus pensamientos eran una tormenta de desprecio y estrategia. «Si quiere jugar en nuestro mundo», pensó, «le mostraré lo que realmente significa pertenecer aquí». Cuando todos estuvieron sentados, los camareros comenzaron a servir los primeros platos. Victoria esperó el momento oportuno, dejando que la conversación fluyera hasta que encontró la oportunidad perfecta para atacar. «Isabela», dijo de repente, su voz dulce pero con un filo apenas disimulado, «Alexander nos ha hablado mucho de ti. Cuéntanos, ¿qué te trajo a nuestra pequeña reunión de élite?». Isabela, sorprendida por la pregunta, dejó la copa de vino que sostenía y respondió con serenidad. «Fue algo inesperado, pero estoy disfrutando mucho de la experiencia. Es fascinante conocer personas tan interesantes». «Claro»,
debe ser un cambio drástico comparado con lo que estás acostumbrada, ¿no? Insistió Victoria, su sonrisa estirándose como una cuerda tensa. Me imagino que no estás muy familiarizada con este tipo de eventos. El comentario provocó algunos murmullos entre los comensales, pero Isabela no dejó que su confianza flaqueara. Con una sonrisa tranquila, respondió. Tiene razón, duquesa. Estos eventos son un mundo nuevo para mí. Pero creo que, a veces, ver las cosas desde una perspectiva diferente puede ser muy enriquecedor. La respuesta, directa pero educada, arrancó una pequeña risa de aprobación de uno de los empresarios presentes, quien añadió. Tiene un buen punto. La frescura de nuevas perspectivas es exactamente lo que falta en nuestro círculo. Victoria sintió como el control de la situación comenzaba a escapársele, pero no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Decidió cambiar de táctica. ¡Qué interesante! Dime, Isabela, ¿qué piensas del vino que se sirve esta noche? Es una cosecha muy exclusiva, difícil de encontrar incluso para los coleccionistas más expertos. Isabela supo inmediatamente que Victoria intentaba ponerla en evidencia. Era evidente que la pregunta buscaba resaltar su desconocimiento sobre algo tan exclusivo, pero en lugar de caer en la trampa, adoptó un tono sincero y desenfadado. No soy experta en vinos, pero puedo decir que tiene un sabor excelente. Aunque debo admitir que mi favorito sigue siendo el que hacen en la bodega de mi ciudad. Es mucho más humilde, claro, pero tiene un toque especial. Su respuesta arrancó risas genuinas de algunos de los invitados que parecían disfrutar de la autenticidad de Isabela. Incluso Alexander no pudo evitar sonreír, admirando cómo ella manejaba la situación con gracia. Interesante perspectiva, dijo Victoria, claramente irritada pero manteniendo la compostura. Supongo que a todos nos gusta lo que conocemos, ¿no es así? Isabela no respondió directamente, pero su sonrisa tranquila dejó claro que no se dejaría intimidar. La cena continuó, pero la tensión entre Victoria e Isabela era palpable. La duquesa intentó un último ataque durante el brindis, insinuando que no todos en la mesa compartían los mismos valores o experiencia. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Alexander intervino. Creo que los valores más importantes son la autenticidad y la capacidad de adaptarse, dijo, levantando su copa y mirando directamente a Isabela. Y debo decir que algunos aquí tienen mucho que aprender en ese aspecto. El comentario de Alexander provocó risas y aplausos discretos, pero el mensaje no pasó desapercibido para Victoria, cuyo rostro permaneció inexpresivo mientras su interior hervía de ira. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a retirarse, Victoria observó cómo Alexander e Isabela se alejaban juntos hacia el jardín. Su mirada, fría y calculadora, prometía que esto no era el final. Si Isabela había ganado esta batalla, Victoria se aseguraría de que la guerra estuviera lejos de terminar. Mientras tanto, en el jardín, Alexander tomó la mano de Isabela y le susurró. Lo hiciste increíblemente bien esta noche. Isabela soltó una risa nerviosa, sin estar completamente convencida de su victoria. Gracias. Pero tengo la sensación de que esto solo acaba de empezar. Alexander asintió, su mirada fija en la mansión, donde las luces aún brillaban y las sombras de Victoria parecían acechar como una amenaza silenciosa. Las luces cálidas del jardín comenzaron a apagarse a medida que la cena de gala llegaba a su fin. Alexander e Isabela caminaban por un sendero de piedras, bordeado de flores y arbustos que desprendían un aroma suave. La noche era clara, y el cielo, salpicado de estrellas, parecía un lienzo infinito. Aunque estaban en silencio, la tensión de la velada aún flotaba entre ellos. Debiste haber visto la cara de Victoria cuando respondiste sobre el vino, dijo Alexander finalmente, rompiendo el silencio con una risa contenida. Fue glorioso. Isabela sonrió levemente, pero no dejó escapar una carcajada. No creo que haya sido tan glorioso para mí. Cada palabra que dije sentí como si caminara sobre una cuerda floja. Alexander la miró con una mezcla de admiración y ternura. Y aún así, lograste mantenerte firme. No muchas personas en esa sala podrían haber hecho lo que tú hiciste esta noche. Isabela no respondió, pero sus mejillas se encendieron ligeramente bajo la tenue luz de los faroles.
Al día siguiente, la agenda de Alexander incluía una visita a los sitios históricos más emblemáticos de la ciudad y, como siempre, Isabela debía acompañarlo. Caminaban juntos por las calles empedradas, mientras un guía local relataba con entusiasmo las historias de las construcciones coloniales. Aunque Alexander escuchaba con atención, no podía evitar desviar la mirada hacia Isabela. Había algo en cómo ella absorbía cada detalle, en cómo su rostro se iluminaba con curiosidad, que lo hacía olvidarse por momentos del resto del mundo. ¿Siempre te han interesado este tipo de historias?, preguntó Alexander, mientras el grupo se detenía frente a una iglesia de siglos de antigüedad. No siempre, respondió ella, mirando los intrincados detalles del campanario. Pero creo que, cuando vives rodeada de algo, a veces olvidas lo especial que es. Ahora que estoy aquí contigo, viendo cómo te sorprende todo, siento que estoy redescubriendo mi ciudad. Es un lugar increíble, admitió Alexander. Pero creo que tiene más encanto porque lo veo a través de tus ojos. El comentario hizo que Isabela lo mirara de reojo, confundida por el tono sincero de sus palabras. No parecía el típico cumplido vacío al que ella estaba acostumbrada de parte de los invitados de la élite. Había algo más. Esa noche, el itinerario los llevó a la plaza principal de la ciudad, donde se celebraba un festival tradicional. Las calles estaban llenas de luces de colores, puestos de comida y música en vivo. Parecía que toda la ciudad se había reunido para bailar bajo las estrellas. ¿Bailas?, preguntó Alexander, inclinándose ligeramente hacia ella mientras la música de una banda local inundaba el aire. Isabela lo miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. ¿Contigo? No estoy segura de que sea buena idea. ¿Por qué no?, replicó él con una sonrisa juguetona. No creo que nadie aquí nos juzgue, al menos no tanto como en las cenas de gala. Ella soltó una risa involuntaria y finalmente tomó su mano, dejando que él la guiara hacia la pista improvisada en el centro de la plaza. Alexander no era un experto en los ritmos latinos, pero su torpeza tenía un encanto que hacía reír a Isabela mientras intentaba enseñarle los pasos básicos. Así no, Alexander. Mira, es así, dijo ella, colocando sus manos en sus hombros para guiarlo. Esto es más difícil de lo que parece, contestó él, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. Por un momento, el bullicio de la plaza pareció desvanecerse. Estaban tan cerca que Isabela podía sentir el calor de sus manos sobre su cintura y Alexander podía percibir el leve aroma a jazmín que siempre parecía acompañarla. Sin embargo, antes de que el momento pudiera volverse más íntimo, Isabela se apartó ligeramente, rompiendo el hechizo. «Será mejor que volvamos», dijo ella, aunque su voz sonaba más débil de lo que pretendía. «Claro», respondió Alexander, aunque su expresión reflejaba una leve decepción. En los días siguientes, las interacciones entre ambos comenzaron a volverse más naturales. Mientras visitaban mercados locales, Alexander compartía historias de su vida en la realeza, las presiones, las expectativas y lo aislado que a veces se sentía. Por su parte, Isabela hablaba de su infancia en la posada, de sus sueños de convertirla en un lugar próspero nuevamente y del peso que sentía al intentar mantener viva la memoria de su familia. «Siempre pensé que tener todo resuelto sería más fácil», dijo ella una tarde, mientras compartían un helado en un parque. «Pero parece que incluso tú tienes tus propias luchas». «Definitivamente las tengo», admitió Alexander, con un suspiro. «Pero contigo, por alguna razón, todo parece menos complicado». Isabela bajó la mirada, sintiendo que su corazón se aceleraba. Había algo en su forma de decirlo que era demasiado real, demasiado honesto para seguir ignorándolo. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Era una notificación de un evento formal al que debían asistir esa noche. «Tenemos que irnos», dijo, guardando el teléfono rápidamente. Alexander asintió, pero mientras caminaban de regreso, no podía dejar de preguntarse si estaba listo para admitir lo que realmente sentía por Isabela, o si ella sentía lo mismo. Ambos sabían que la línea entre la farsa y la realidad se estaba desdibujando, pero ninguno se atrevía a cruzarla. A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse nuevamente, iluminando un nuevo desafío que los esperaba.
¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La noche había caído sobre la ciudad, y aunque los eventos del día habían sido agotadores, Isabela no lograba encontrar descanso. Desde que recibió aquel sobre por la tarde, una inquietud constante se había instalado en su pecho. Estaba sentada junto a la ventana de su habitación, observando las luces parpadeantes de las calles, mientras sostenía los papeles que confirmaban sus peores temores, la posada, la herencia más valiosa de sus padres. Estaba a punto de ser confiscada debido a una disputa legal que ella ni siquiera sabía que existía. Un leve golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Isabela, ¿estás despierta?» La voz de Alexander se escuchaba apagada, pero lo suficientemente firme como para hacerla levantarse de inmediato. «Sí, adelante», respondió, intentando esconder los documentos bajo un libro. Alexander entró con su habitual elegancia, aunque algo en su semblante delataba que tampoco estaba en su mejor momento. Se acercó a ella, notando su expresión preocupada. «¿Estás bien?», preguntó, sentándose en una silla frente a ella. «Estoy bien», murmuró, pero su tono no era convincente. Alexander arqueó una ceja, claramente dudando de su respuesta. «Esa es una de las peores mentiras que he escuchado». «¿Qué pasa?». Isabela dudó por un momento, pero luego suspiró profundamente y sacó los papeles del libro. «Es la posada. Hoy me llegó esto», dijo, extendiéndole los documentos. «Al parecer, hay un problema con las tierras donde está construida. Según esto, un antiguo propietario vendió parte del terreno hace décadas, y ahora la familia del comprador está reclamando derechos sobre él». Alexander tomó los papeles y los leyó con atención. A medida que avanzaba en el texto, su rostro se endurecía. «Esto parece una táctica para sacarte del lugar», comentó finalmente. «¿Has hablado con un abogado?». «No tengo los recursos para un abogado especializado en algo así», admitió Isabela, su voz teñida de frustración. «He hecho todo lo que está a mi alcance para mantener la posada funcionando, y ahora parece que nada de eso importa». Alexander dejó los papeles sobre la mesa y se inclinó hacia ella. «No puedes rendirte, Isabela. Si esta posada significa tanto para ti como creo que lo hace, encontraremos una manera de salvarla». Ella lo miró, sorprendida por la determinación en su voz. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Alexander la observó en silencio por un momento antes de responder. «Porque sé lo que es sentir que todo lo que amas está fuera de tu control», dijo finalmente. «Y porque tú has hecho más por mí en estas semanas que cualquier persona en mucho tiempo». Isabela no sabía qué decir. Las palabras de Alexander eran sinceras, pero no podían borrar la preocupación que seguía pesando sobre ella. «Gracias, Alexander. Pero esto es algo que tengo que resolver por mi cuenta». «Eso no significa que no pueda ayudarte», insistió él, aunque respetó su espacio y no presionó más. Mientras tanto, Alexander también enfrentaba sus propios fantasmas. Esa misma tarde, había recibido una carta de su madre, recordándole la importancia de su responsabilidad como miembro de la familia real. Las palabras eran una mezcla de consejo y reproche, un recordatorio constante de que su vida no le pertenecía realmente. De pie frente a la ventana de su propia habitación, Alexander apretó la carta en su mano, sintiendo un peso que parecía hacerse más grande con cada día que pasaba. Su familia esperaba que regresara a Europa con un compromiso concreto, y Victoria era la opción obvia, al menos para ellos. Pero la idea de vivir una vida dictada por otros lo llenaba de una mezcla de ira y desesperación. Al día siguiente, los caminos de Alexander e Isabela se cruzaron nuevamente en el desayuno. Ninguno de los dos había dormido bien, pero fingieron normalidad para no preocupar al otro. ¿Lista para otro día lleno de sonrisas y formalidades?, bromeó Alexander mientras se servía una taza de café. «Siempre lista», respondió Isabela con una sonrisa débil. «Aunque preferiría estar en cualquier otro lugar». «Te entiendo más de lo que crees», dijo él, y sus palabras parecían tener un peso adicional que Isabela no pudo ignorar.
Mientras se dirigían al evento del día, ambos sabían que estaban lidiando con batallas internas que los hacían más vulnerables de lo que estaban dispuestos a admitir. Pero también sabían que, de alguna manera, estaban comenzando a depender el uno del otro más de lo que habrían imaginado al principio. Al llegar al lugar, la vista de Victoria esperándolos con una sonrisa demasiado perfecta les recordó que sus desafíos no solo estaban dentro de ellos mismos, sino también en el mundo exterior que seguía observándolos con ojos críticos. ¿Listos para el espectáculo?, preguntó Victoria con sarcasmo, su mirada fija en Isabela. Alexander intercambió una rápida mirada con Isabela antes de responder. Siempre. Pero mientras se adentraban en el salón, ambos sabían que el camino por delante sería más complicado que nunca, y que las decisiones que tomaran en los días siguientes podrían cambiar todo. La noche era perfecta en apariencia. Un majestuoso salón iluminado por candelabros brillaba con el resplandor de las joyas y los vestidos de la élite que se movía al compás de una orquesta en vivo. Isabela, con un vestido rojo que destacaba su figura, estaba junto a Alexander, quien, como siempre, mantenía su porte elegante pero relajado. Sin embargo, aquella noche tenía una tensión latente, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. Victoria, en un rincón del salón, los observaba con una sonrisa calculadora. Durante días, había estado investigando a Isabela, convencida de que había algo turbio detrás de la relación que ésta mantenía con Alexander. Y ahora, con el conocimiento del acuerdo entre ambos en su poder, Victoria se sentía lista para su jugada final. ¿Todo bien?, preguntó Alexander a Isabela, notando su nerviosismo. Sí, solo estoy un poco cansada, respondió ella, fingiendo una calma que no sentía. Mientras tanto, Victoria se deslizaba entre los invitados, susurrando palabras cuidadosamente seleccionadas que comenzaban a sembrar dudas. El murmullo creció lentamente, como una tormenta acercándose desde el horizonte. Finalmente, cuando la atención estaba en su punto máximo, Victoria tomó una copa de vino y, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se dirigió al centro del salón. Levantó la voz lo suficiente para silenciar la música, logrando que todos los rostros se giraran hacia ella. Amigos, me temo que esta noche hay algo más fascinante que nuestras conversaciones habituales, anunció con un tono melodioso. Y creo que todos deberíamos saber la verdad sobre la invitada más intrigante de esta velada. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos buscaron a Alexander, quien ya estaba frunciendo el ceño, claramente consciente de las intenciones de Victoria. Victoria, ¿qué estás haciendo?, preguntó él, su tono lleno de advertencia. Nada que no sea mi deber, querido Alexander, respondió ella, manteniendo su sonrisa mientras sacaba un sobre de su bolso. Descubrí algo que creo que todos aquí deberían conocer. Victoria agitó los papeles en el aire, dejando que el suspense se apoderara de la sala antes de continuar. Nuestra querida Isabela no es quien parece ser. De hecho, está aquí bajo circunstancias bastante cuestionables. Los murmullos llenaron el salón y las miradas se clavaron en Isabela, quien se quedó congelada en su lugar, sin saber cómo reaccionar. Victoria, basta, exigió Alexander, dando un paso hacia ella. No, Alexander, no esta vez, replicó ella, sus ojos brillando con triunfo. Creo que todos tenemos derecho a saber que esta mujer está manipulándote, usando un acuerdo para hacerse pasar por tu novia con fines económicos. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. Las copas dejaron de tintinear, y los invitados intercambiaron miradas de asombro y desaprobación. Isabela sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Victoria eran como cuchillos, y aunque sabía que no era completamente cierto, tampoco podía negarlo sin parecer culpable. ¿Es cierto?, preguntó una voz entre los invitados, rompiendo el silencio. Isabela abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Su mirada buscó a Alexander, esperando que él dijera algo, que la defendiera. Alexander dio un paso al frente, su mandíbula apretada y su mirada fija en Victoria. Esto no es asunto de nadie más que mío, dijo con firmeza. Y si alguien aquí cree que tiene derecho a juzgar lo que hago con mi vida, se equivoca. Victoria no retrocedió,
pero su sonrisa comenzó a desvanecerse. ¿Así que no lo niegas?, preguntó, aprovechando la incertidumbre del momento. Alexander volvió su atención a Isabela, quien lo miraba con ojos llenos de vergüenza y dolor. Sabía que debía decir algo, pero estaba atrapado entre sus sentimientos y las consecuencias de exponer la verdad. Victoria, dijo finalmente, su voz fría como el hielo. Si crees que con esto vas a conseguir algo más que humillarte a ti misma, estás muy equivocada. El comentario provocó una mezcla de risas nerviosas y miradas incómodas entre los invitados, pero no hizo nada para aliviar la tensión. Isabela, sin embargo, no pudo soportar más. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, dejó su copa en una mesa cercana y, sin decir una palabra, salió apresuradamente del salón. Alexander, al verla marcharse, estuvo a punto de seguirla, pero algo lo detuvo, su propio orgullo, mezclado con la confusión del momento. Mientras tanto, Victoria se quedó en el centro de la sala, saboreando su aparente victoria. Pero lo que no sabía era que su ataque había despertado algo más profundo en Alexander, algo que pronto cambiaría todo. Afuera, bajo el cielo nocturno, Isabela caminaba sin rumbo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sabía que este era el comienzo del fin, pero también sabía que no podía rendirse. A lo lejos, las luces del salón seguían brillando, como un recordatorio cruel de la batalla que acababa de perder y de la que aún estaba por venir. La puerta de la posada se cerró detrás de Isabela con un golpe seco que resonó en el silencio de la madrugada. Había caminado durante horas, ignorando las luces de la ciudad, las miradas curiosas y el eco de sus propios pensamientos. La brisa nocturna no lograba calmar el fuego de la humillación que ardía en su pecho. Cada palabra de Victoria, cada mirada de los invitados en la gala, seguía girando en su mente como una tormenta incesante. Subió las escaleras de madera hacia su habitación, dejando sus zapatos a un lado y desplomándose en la vieja cama. Las lágrimas, que había reprimido durante tanto tiempo, finalmente comenzaron a caer. No solo se sentía traicionada por Victoria, sino también por Alexander, quien, en su silencio, parecía haber confirmado las acusaciones. El amanecer llegó lentamente, iluminando la posada con su cálida luz, pero no trajo consuelo. Isabela se sentó frente a la pequeña mesa de su cuarto, rodeada de los papeles que describían la disputa legal de la posada. Ahora más que nunca, sentía que estaba sola en esta batalla. Mientras tanto, en la lujosa suite del hotel donde se hospedaba Alexander, el ambiente era completamente distinto, aunque igual de tenso. Alexander estaba sentado junto a la ventana, mirando la ciudad que comenzaba a despertar. Una copa de vino medio vacía descansaba en la mesa frente a él, pero no había tocado la bebida en horas. ¿Dónde está Isabela?, preguntó finalmente a uno de sus asistentes, que permanecía en silencio junto a la puerta. Volvió a su posada anoche, Alteza. Parecía muy alterada. Alexander cerró los ojos, dejando escapar un largo suspiro. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. La imagen de Isabela saliendo del salón, su rostro marcado por la humillación y el dolor, no dejaba de perseguirlo. Esto no debió pasar así, murmuró para sí mismo, aunque sabía que el daño ya estaba hecho. Las horas pasaron lentamente. Mientras Isabela trabajaba en la posada, enfrentando a proveedores, resolviendo reparaciones y tratando de mantener a flote lo poco que quedaba, su mente volvía constantemente a la noche anterior. Había hecho un trato con Alexander, eso era cierto, pero nunca había sido por ambición o interés. Todo lo que había querido era salvar la posada, el legado de sus padres, y ahora parecía que ni siquiera eso sería posible. Esa noche, mientras organizaba unos documentos en la recepción, escuchó un golpe en la puerta principal. Al abrir, encontró a Alexander de pie, con el rostro cansado y el traje ligeramente desordenado, como si hubiera venido directamente de algún evento. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Isabela, sin intentar disimular el resentimiento en su voz. Necesitamos hablar, respondió él, su tono tranquilo pero firme. No creo que tengamos nada más que decirnos, Alexander. Ya quedó todo muy claro anoche. Él dio un paso hacia adentro, cerrando la puerta detrás de él. No, no quedó claro.
Lo que Victoria hizo fue imperdonable, pero también fue culpa mía por no detenerla antes. Isabela lo miró, cruzando los brazos. ¿Culpa tuya? ¿Crees que eso cambia algo? Me dejaste sola, Alexander. Sabías la verdad y no dijiste nada. Permitiste que ella me destrozara frente a todos. Él bajó la mirada, incapaz de sostener su intenso escrutinio. Tienes razón, admitió. Pero no fue porque no me importaras. Fue porque no sabía cómo manejarlo. Estoy atrapado en este mundo donde cada decisión que tomo es cuestionada, y lo último que quería era arrastrarte aún más a él. Isabela soltó una risa amarga. Eso ya no importa. Este trato se acabó. No necesito tu ayuda ni tu protección. Solo quiero que te vayas. Alexander la miró, con una mezcla de dolor y arrepentimiento en los ojos. Sabía que no había nada más que pudiera decir para convencerla, al menos no esa noche. Finalmente, asintió y dio media vuelta hacia la puerta. Si cambias de opinión, sabes dónde encontrarme, dijo en voz baja antes de desaparecer en la oscuridad. Isabela cerró la puerta con fuerza, apoyándose contra ella mientras las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. No quería admitirlo, pero su partida dejó un vacío que no sabía cómo llenar. Por otro lado, Alexander regresó a su suite, enfrentándose a un silencio aún más ensordecedor. Se sentó frente a la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una soledad que parecía imposible de ignorar. El amanecer encontró a Alexander aún despierto en su suite, con los ojos fijos en los documentos legales que había pedido a uno de sus asesores investigar durante la noche. La disputa judicial sobre la posada de Isabela ahora era más que un simple problema legal, era su forma de enmendar el daño que había causado, de demostrarle que sus sentimientos eran reales y no un acto. Con un suspiro, tomó su teléfono y marcó el número de su abogado en Europa, alguien con suficiente influencia y conocimiento para manejar un caso tan delicado. Necesito que investigues este asunto de inmediato, ordenó, su tono firme. No importa el costo, quiero que esta disputa se resuelva a favor de Isabela. Al colgar, Alexander sintió una chispa de esperanza, aunque sabía que eso era solo el primer paso. Durante los días siguientes, se sumergió en reuniones y llamadas, utilizando su posición para acelerar los trámites legales. También contactó a un experto local en derechos de propiedad para asegurarse de que cada detalle estuviera cubierto. Mientras tanto, en la posada, Isabela seguía con su rutina, aunque su mente nunca dejaba de regresar a las palabras de Alexander. Parte de ella quería creer en sus intenciones, pero la desconfianza y el orgullo la mantenían firme en su decisión de manejar todo por su cuenta. Una tarde, mientras estaba revisando las cuentas de la posada en la pequeña recepción, un hombre elegante entró por la puerta. Señorita Isabela García, dijo con voz cortés, mostrando una identificación, soy el abogado designado por Su Alteza el Príncipe Alexander. Estoy aquí para informarle que la disputa sobre la propiedad de su posada ha sido resuelta. Isabela lo miró, paralizada. ¿Qué? ¿Qué significa eso? El abogado le entregó un sobre con documentos. La familia que reclamaba derechos sobre estas tierras ha retirado su demanda. Su propiedad está completamente segura, y no tendrá que preocuparse por futuros reclamos. Isabela sostuvo los papeles con manos temblorosas. La mezcla de alivio y confusión era abrumadora. ¿Alexander hizo esto?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí, señorita. Y debo decir que insistió en resolverlo lo más rápido posible. El abogado se despidió poco después, dejando a Isabela sola en la recepción, con los documentos aún en sus manos. Sentía gratitud, pero también un torbellino de emociones que no podía procesar completamente. Esa noche, Alexander apareció frente a la posada. Vestía de manera sencilla, sin la pompa que normalmente lo acompañaba, y su rostro reflejaba tanto determinación como vulnerabilidad. Isabela lo vio llegar desde la ventana y bajó lentamente para enfrentarlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzando los brazos. Alexander dio un paso hacia ella, con las manos en los bolsillos, como si intentara mostrar que no tenía intenciones de imponerse.
vine a explicarme. Isabela lo miró fijamente, sin decir nada. Su silencio era tanto una invitación como una advertencia. Sé que cometí errores, comenzó él. Y sé que no puedo cambiar lo que pasó. Pero quería hacer algo por ti, algo que te demostrara que lo que siento es real. ¿Y crees que arreglar el problema de la posada es suficiente?, preguntó ella, su tono mezclado de incredulidad y rabia. Alexander, no puedes simplemente usar tu influencia y esperar que todo esté bien. Esto no es solo sobre la posada. Es sobre confianza, sobre respeto. Lo sé, admitió, bajando la mirada por un momento antes de volver a levantarla. Pero tenía que empezar en algún lugar. Isabela respiró profundamente, intentando calmar la tormenta de emociones dentro de ella. No puedes resolver todo con un gesto grandioso, Alexander. No es así como funciona. No esperaba que lo hiciera, respondió él, su voz casi en un susurro. Pero tenía que intentarlo. Porque lo que siento por ti no es un acto. No fue parte de ningún acuerdo. Por un momento, el silencio entre ellos se volvió casi insoportable. Isabela miró a Alexander, viendo la sinceridad en sus ojos, pero también sintiendo el peso de su propia desconfianza. Gracias por lo que hiciste, dijo finalmente. Pero esto no cambia nada. Necesito tiempo. Alexander asintió lentamente, aceptando su decisión aunque doliera. Entiendo, dijo, dando un paso atrás. Pero quiero que sepas que estaré aquí, si alguna vez decides darme otra oportunidad. Isabela no respondió. Lo observó mientras se alejaba, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Había algo diferente en él, algo que le hacía pensar que tal vez estaba cambiando, pero aún no podía bajar la guardia. Desde la ventana de su habitación, lo vio subir a su auto y desaparecer por la carretera. En su corazón, sabía que las cosas no terminarían ahí, pero también sabía que tenía que protegerse hasta estar completamente segura. Al otro lado de la ciudad, Alexander regresó a su hotel, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer. No solo por Isabela, sino también por él mismo. Por primera vez en su vida, estaba decidido a tomar el control de su destino, sin importar las consecuencias. El pueblo estaba en pleno apogeo de su festival anual. Las calles, decoradas con banderines de colores, estaban llenas de risas, música y el aroma de comidas tradicionales que emanaban de los puestos alineados en la plaza central. Isabela, rodeada de amigos y vecinos, se movía entre la multitud, ayudando a organizar actividades y asegurándose de que todo marchara a la perfección. Vestía un vestido sencillo pero vibrante que acentuaba su presencia natural. Aunque sonreía a quienes la saludaban, su corazón seguía cargando con la confusión y el dolor de las semanas anteriores. Aún no había logrado encontrar un equilibrio entre la gratitud que sentía por lo que Alexander había hecho y la desconfianza que su silencio inicial había sembrado en ella. Mientras tanto, Alexander se encontraba a pocos kilómetros de allí, en un coche que avanzaba lentamente por la carretera serpenteante hacia el pueblo. Había pasado días pensando en su próximo movimiento, buscando la forma de demostrarle a Isabela que estaba dispuesto a luchar por ella, no con grandes gestos vacíos, sino con sinceridad. Vestido con ropa sencilla para no destacar más de lo necesario, llevaba consigo más que un plan, una resolución firme de recuperar su confianza. Al llegar al pueblo, Alexander se detuvo frente a la posada. Observó por un momento el bullicio de la plaza, el lugar donde sabía que encontraría a Isabela. Tomó una respiración profunda antes de bajar del coche y caminar hacia el centro del festival. Cuando Alexander apareció entre la multitud, no pasó desapercibido. Los murmullos comenzaron a recorrer el lugar como un susurro que se extendía rápidamente. Los vecinos lo reconocieron de inmediato, sorprendidos por su presencia en un evento tan humilde. Isabela, que en ese momento estaba supervisando un juego para niños, lo vio acercarse desde lejos. Su corazón se aceleró, pero no permitió que sus emociones la dominaran. Enderezó los hombros y caminó hacia él, consciente de todas las miradas que se centraban en ellos. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, manteniendo la voz firme aunque dentro de ella una mezcla de rabia y confusión crecía con fuerza. Alexander se detuvo frente a ella, mirándola directamente a los ojos.
Vine porque necesito hablar contigo, Isabela. Porque no puedo seguir adelante sin intentar arreglar esto. Los murmullos a su alrededor se hicieron más intensos, pero Alexander no les prestó atención. Dio un paso más cerca de Isabela, bajando ligeramente la voz para que solo ella pudiera oírlo. Cometí errores. Fui cobarde, permití que otros controlaran lo que debía haber sido solo entre nosotros. Pero lo que siento por ti es real. Nunca fue parte de un trato, y necesito que lo sepas. Isabela lo miró con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. La tensión de semanas de emociones reprimidas finalmente explotó. ¿Real? Su voz se alzó ligeramente, lo suficiente para que algunos más alrededor escucharan. ¿Sabes lo que es real, Alexander? Lo real es la humillación que sentí esa noche. Lo real es haber tenido que enfrentar todo esto sola mientras tú decidías si podías o no enfrentar tus propios miedos. Alexander, visiblemente afectado por sus palabras, asintió lentamente. Tienes razón. No voy a justificar lo que hice ni cómo actué. Pero estoy aquí porque estoy dispuesto a cambiar, a demostrarte que no soy el hombre que te dejó sola en ese salón. Isabela cruzó los brazos, sus ojos brillando con emoción contenida. ¿Y cómo piensas demostrarlo? ¿Con otro gesto grandioso? ¿Con más promesas vacías? Alexander negó con la cabeza. No con palabras, Isabela. Quiero estar aquí para ti, para lo que necesites, sin condiciones. Lo que sea, cuando sea, porque te amo y porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Un silencio se extendió entre ellos. La multitud, que había estado observando con atención, parecía contener el aliento, esperando el desenlace. Isabela respiró profundamente, mirando a Alexander con una mezcla de desconfianza y anhelo. No sé si puedo confiar en ti otra vez, admitió finalmente, su voz temblando ligeramente. Alexander dio un paso más cerca, su mirada fija en la de ella. No te estoy pidiendo que confíes en mí de inmediato. Solo te pido una oportunidad para demostrar que puedo ser el hombre que mereces. Las palabras de Alexander quedaron flotando en el aire mientras Isabela luchaba con la maraña de emociones que sentía. Quería creer en él, pero sabía que no podía permitirse volver a ser vulnerable sin asegurarse de que él realmente había cambiado. Esto no es algo que pueda decidir ahora mismo, dijo finalmente, con voz firme pero menos fría. Necesito tiempo, Alexander. Tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Alexander asintió, aceptando su decisión sin intentar presionarla. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, por favor, no me cierres la puerta completamente. Isabela no respondió, pero la intensidad de su mirada dejó claro que no estaba lista para descartarlo del todo. Sin decir más, Alexander se retiró unos pasos, dejando que ella regresara con sus amigos y su familia. La noche había caído sobre el pueblo, y el festival comenzaba a desvanecerse en un eco lejano de risas y música. Isabela estaba en su habitación, sentada junto a la ventana abierta. El aire fresco de la madrugada acariciaba su rostro mientras miraba las luces que aún titilaban en la plaza. Su mente estaba en constante movimiento, repasando una y otra vez las palabras de Alexander en la plaza. Te amo y no puedo imaginar mi vida sin ti. Las heridas que llevaba aún estaban presentes, pero había algo más profundo que no podía ignorar, el amor que había comenzado a crecer en su interior. Intentó ahogar ese sentimiento con lógica, recordándose el dolor que había sentido, la humillación, el miedo. Pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Alexander regresaba, su rostro lleno de sinceridad, su voz temblando ligeramente cuando habló de cambiar. Respiró hondo y se levantó. No podía seguir huyendo de sus propios sentimientos. Si realmente quería seguir adelante, necesitaba enfrentarlos, no ignorarlos. A medida que el cielo comenzaba a teñirse de tonos púrpuras con el amanecer, Isabela salió de la posada. Las calles del pueblo estaban vacías, salvo por un par de vendedores que comenzaban a montar sus puestos para el mercado matutino. Caminó con pasos firmes hacia las afueras del pueblo, donde sabía que encontraría a Alexander. Él estaba allí, apoyado contra su coche, mirando hacia el horizonte. Vestía ropa sencilla y su cabello estaba ligeramente despeinado por la brisa.
Parecía perdido en sus pensamientos, con las manos en los bolsillos. Cuando escuchó los pasos de Isabela acercándose, levantó la mirada. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, dejando que la tensión del momento llenara el espacio entre ellos. «No pensé que vendrías», dijo Alexander finalmente, su voz baja, casi un susurro. «No estaba segura de hacerlo», respondió Isabela, deteniéndose a unos pasos de él. Alexander la miró, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo. Era evidente que estaba preparado para aceptar cualquier respuesta, incluso la que más temía. «He pasado la noche pensando en todo», continuó Isabela, cruzando los brazos. «Pensando en nosotros, en lo que significas para mí y en lo que significo para ti». «¿Y qué has decidido?», preguntó él, su tono cauteloso. Isabela dio un paso hacia él, su mirada fija en la suya. «No puedo negar lo que siento, Alexander. Por más que lo intente, no puedo ignorar lo que hemos construido. Pero tampoco puedo olvidar lo que pasó, el dolor que sentí». «No espero que lo olvides», dijo él rápidamente, dando un paso hacia ella. «Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente. Que puedo ser el hombre que mereces». Isabela bajó la mirada por un momento, luchando con sus emociones. Finalmente, levantó la cabeza y dio un paso más cerca de él. «No va a ser fácil. Va a tomar tiempo. Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú lo estás». Los ojos de Alexander se iluminaron con una mezcla de alivio y felicidad. Sin embargo, se contuvo, respetando la cautela de Isabela. «Estoy dispuesto a lo que sea», respondió con firmeza. «Lo único que quiero es estar contigo, sin mentiras, sin acuerdos. Solo nosotros». Isabela asintió lentamente, sintiendo como una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su interior. «Entonces, supongo que podemos intentarlo», dijo, una sonrisa tímida curvando sus labios. Alexander dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Por un momento, la luz del amanecer los envolvió a ambos, como si el universo estuviera marcando un nuevo comienzo. «¿Te llevo de vuelta al pueblo?», preguntó, señalando el coche con una sonrisa. «No», respondió Isabela, con un destello de humor en sus ojos. «Prefiero caminar. Pero puedes acompañarme, si quieres». Alexander rió suavemente y se puso a su lado. Juntos, comenzaron a caminar de regreso al pueblo, dejando que el silencio entre ellos hablara más que las palabras. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero al menos, por primera vez, estaban dispuestos a recorrerlo juntos. La luz del amanecer bañaba el pueblo con un resplandor cálido mientras Isabela y Alexander caminaban lado a lado hacia la posada. Aunque no había necesidad de palabras, la conexión entre ellos era evidente, una promesa silenciosa de un nuevo comienzo. Por primera vez, ambos sentían que podían enfrentar el futuro juntos, a pesar de los desafíos que aún quedaban por delante. Los días siguientes estuvieron llenos de cambios. Alexander, decidido a demostrar que sus intenciones eran genuinas, comenzó a involucrarse en la vida diaria del pueblo. Visitaba la posada con frecuencia, no como un príncipe, sino como un hombre dispuesto a aprender sobre el mundo de Isabela. Ayudaba con pequeñas tareas, conversaba con los clientes y conocía a los vecinos, quienes, aunque al principio se mostraron escépticos, pronto comenzaron a aceptarlo. «No tienes idea de lo que estás haciendo, ¿verdad?», preguntó Isabela una tarde mientras lo veía intentar reparar una vieja lámpara en la recepción. «No, pero tú tampoco me estás ayudando mucho», respondió Alexander con una sonrisa torcida, sosteniendo la lámpara de manera torpe. Isabela rió, quitándole la lámpara de las manos. «Déjame mostrarte cómo se hace», dijo, acercándose a él. Momentos como ese comenzaron a llenar sus días, construyendo un vínculo que no solo era romántico, sino también sólido y lleno de camaradería. Poco a poco, Alexander demostró que estaba dispuesto a enfrentar las críticas de su familia y las dudas de la realeza europea. En una llamada con su madre, dejó claras sus intenciones. «No voy a abandonar a Isabela», dijo con firmeza. «Es mi decisión, y no hay nada que puedan decir para cambiarlo». Aunque la respuesta de su madre fue fría,
Alexander no se dejó intimidar. Por primera vez, sentía que estaba tomando el control de su vida y no tenía intención de retroceder. La posada también comenzó a transformarse. Con los problemas legales resueltos y la ayuda de Alexander para atraer atención al lugar, el negocio prosperó. Isabela usó parte de las ganancias para renovar las habitaciones y crear un espacio comunitario donde los vecinos podían reunirse para talleres y eventos culturales. La posada no solo se convirtió en un lugar para viajeros, sino en el corazón del pueblo. Una noche, semanas después de su reconciliación, la plaza volvió a llenarse de luces y música para otro festival local. Alexander e Isabela estaban allí, rodeados por los vecinos que ahora los veían como una pareja inseparable. Cuando la banda local comenzó a tocar una melodía romántica, Alexander extendió su mano hacia Isabela. ¿Bailarías conmigo?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. Isabela sonrió, recordando la primera vez que habían bailado juntos en esa misma plaza. «Solo si prometes no pisarme los pies esta vez», bromeó, tomando su mano. Bajo las luces titilantes y las miradas felices de los demás, comenzaron a moverse al ritmo de la música. La risa de Isabela llenó el aire cuando Alexander intentó un giro torpe, pero pronto encontraron su ritmo, perdidos en su propio mundo. Para ellos, ese momento era más que un baile, era una celebración de todo lo que habían superado y de lo que aún estaba por venir. A medida que la noche avanzaba, Isabela miró a Alexander, con los ojos llenos de emoción. ¿Crees que esto pueda durar?, preguntó en voz baja. Alexander la acercó más, mirándola con una confianza inquebrantable. Si estamos juntos, no hay nada que no podamos enfrentar. La música continuó, y la pareja siguió bailando, rodeados por un pueblo que celebraba no solo un festival, sino también el amor improbable que había cambiado sus vidas. En ese momento, bajo el cielo estrellado, Isabela y Alexander sabían que, aunque sus mundos eran diferentes, habían encontrado un lugar donde ambos podían pertenecer, uno al lado del otro. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.